Capítulo 47. El caos ni siquiera empieza a describirlo. Los adultos se han convertido en niños y los niños en adultos. Mientras todos los que están en la secundaria mantienen la cabeza baja y comen en silencio, los de mediana edad se lanzan a una discusión ruidosa y descontrolada. «No puedes permitir que tus estudiantes agredan a mi hijo». Celia le clava un dedo en el pecho a Henry, furiosa. «¿Ah? ¿Quieres hablar de agresión?». La voz de Henry suena ligeramente histérica, como solo Mon lo ha escuchado cuando los regaños son especialmente duros. «Tu hijo agredió a mi hija en el escenario hace 1 hora. ¿Qué tienes que decir sobre eso?». Celia se atraganta con sus propias palabras, con las mejillas encendidas. Detrás de ella, Kira esconde el rostro en el menú, mientras varios adolescentes le lanzan miradas de desprecio, lo que solo hace que se encoja más. «No pueden culpar al chico», dice la señora Ai, la madre de Aspen, encogiéndose de hombros con delicadeza. Eso provoca varias miradas. «¿Qué?». La señora Ai se levanta para unirse al grupo de adultos inquietos. Se limpia la boca con una servilleta y habla con una voz sorprendentemente aguda. «Tu hija provoca», dice al fin, mirando a Henry. Celia asiente. «Todas hemos visto esas faldas tan cortas que usa. Prácticamente lo está pidiendo. No es raro que Sam se haya confundido». Mon tira del dobladillo de su vestido para que parezca más largo, avergonzada por la tensión. «¿Acabas de avergonzar a mi hermana por su forma de vestir?». Yuki se lleva la mano a la boca. «¡Papá! ¡Haz algo!». Henry intenta responder, pero las palabras se le enredan. Yuki suspira y niega con la cabeza, murmurando algo que suena patético. «Sam no es ninguna pervertida», protesta Nadia cuando él no lo hace. «Y Mon tampoco». Frey permanece inquietamente en silencio. Nadie esperaba que Nadia saliera en su defensa. Mon se sorprende, pero agradece que alguien hable por ella cuando su propio padre no lo hace. Quiere defenderse sola, pero esa voz con la que la criaron, la que le dice que debe ser respetuosa y no contradecir a los adultos, la mantiene callada. «Si hay alguien que se comportó mal fue Kir», dice la madre de Kei desde su asiento, lo suficientemente alto para que todos escuchen. «Kir no tiene la culpa», insiste Celia. «Todos sabemos que Mon y Sam son las que están mal. No puedo creer que haya dejado a mi hijo cerca de algo así». Mon desearía poder desaparecer bajo la tierra. No solo hace contacto visual con su papá, también ve las miradas incómodas de Nadia y Frey. «Sam hizo una promesa de celibato», interviene Frey con una calma helada. «Ella no haría eso». «Bueno, claramente ya no está tan comprometida con su fe», dice Celia con desdén. La señora Ayes asiente. «¿Qué están insinuando?». Nadia se inclina sobre la mesa. Las madres intercambian sonrisas tensas, como en esas peleas silenciosas de la secundaria disfrazada de cortesía. Parece que van a detenerse hasta que Celia habla. «Lo diré una sola vez. Tu hija es una cualquiera». Entonces Nadia, en un segundo, la abofetea. Mon abre la boca, igual que Yuki. La manzana no cae lejos del árbol. «Si vuelves a decir algo así de mi hija», empieza Nadia. «Basta, basta todos». Sam levanta las manos, desesperada. Mon ve entonces la rabia en su rostro. «Mon no es nada de eso», dice Sam señalando a Celia. «Y si vuelves a llamarla así,
A ti también te voy a bofetear. Sam, la reprende Frey. No puedes hablarle así a los adultos. Pues ya lo hice, responde ella. Y luego se encoge al darse cuenta de a quién le habló. Mon pasa una mano por su espalda para calmarla. Los hombros de Sam caen. Cada momento que he pasado con Mon ha sido el más feliz de mi vida. ¿Por qué querrías quitarme eso? ¿No quieres que sea feliz? ¿No me amas, papá? Algo en sus ojos se apaga. Mon mira a Frey rogando que diga algo. No lo hace. Está bien, papá, dice Sam caminando hacia la salida. Está bien. Mon siente una rabia ardiente. ¿Sabes qué? Ojalá te quemes en el infierno, dice Yuki, y luego añade con educación. Gracias por la comida, señora Grizzly, se lo dice a la mamá de Ti. Mon sale corriendo tras Sam. La encuentra en la vereda, hecho novillo en unos escalones, llorando. Oh, Sam. Mon se sienta y la abraza, atrayéndola hacia su regazo para consolarla. Sam no dice nada. Mon tiene la sensación de que no podría hablar aunque lo intentara. Escucha a Sam sollozar entrecortadamente, pero no logra distinguir palabras claras entre los llantos. El cuerpo de Sam tiembla con violencia contra el suyo, sin dar señales de que vaya a detenerse. Mon la abraza más fuerte, sin pensarlo. Más que nada, solo quiere que Sam esté a salvo. Haría falta la muerte para separarla de sus brazos en este momento. Así de fuerte se aferran la una a la otra. Siente que han pasado horas cuando Sam por fin deja de temblar y su llanto se va apagando. «Vas a seguir abrazándome», murmura Sam contra el hueco del cuello de Mon, humedeciéndole la piel. ¿Eso siquiera se pregunta? Mon asiente. «Claro que sí, Sam. Siempre». «¿Y para siempre?» «Siempre y para siempre», repite Mon sin pensar. Pero debe significar algo para Sam, porque levanta la cabeza lo suficiente para darle un beso suave. No sabe exactamente qué acaba de hacer, pero siente como si hubiera quedado atada a una promesa. La promesa se siente como 1000 cosas: amor, esperanza, familia. Cosas que deberían abrumarla a su edad, pero no lo hacen. Si acaso ver a Sam mirarla como si hubiera colgado la luna y las estrellas en el cielo, la hace querer quedarse ahí para toda la eternidad. No dice nada de eso en voz alta. Es demasiado para la secundaria. Podría asustar a Sam, aunque normalmente es ella quien hace los grandes gestos en la relación. Mon necesita calmarse antes de decir alguna tontería. Sam recorre con el dedo la curva de su mejilla y la línea de su mandíbula con tanta ternura que Mon se estremece. Su rostro se pone rosado. Sam sonríe apenas. Tal vez sí lo diga. Algún día, piensa Mon. «Distráeme», pide Sam dejando la mano en su cadera. «¿Cómo?» «No sé. Sorpréndeme». Mon Corcamon. Mon se contiene de poner los ojos en blanco cuando Sam usa su nombre real de forma juguetona. Piensa un momento.
Me gustan las plantas. No sé por qué no te lo había dicho. No es un secreto ni nada. Creo que me gustan más las flores porque son bonitas, pero sobre todo me gusta poder darle vida a algo, aunque sea pequeño. Me hace sentir importante. Es un poco tonto. Sam niega con la cabeza. No, no es tonto. A veces, la mirada de Sam se queda prendida a ella, como si estuviera revelando los secretos del universo. Incluso cuando habla de algo tan simple como plantas. Este es uno de esos momentos. Mon deja de hablar y se dedica a recorrer el rostro de Sam con los ojos, como si lo viera por primera vez. Tienes una nariz linda, dice de pronto. Sam se ríe sorprendida. Bueno, tú tienes una barbilla linda. Y tú tienes orejas lindas. Tú tienes todo lindo, todo. Gané. No era una competencia. Como digas, claro, perdedora. Mon alarga la broma solo para mantener esa sonrisa en el rostro de Sam. Y Sam lo sabe. Gracias por intentar animarme, susurra luego. No fue nada. Te entretienes fácil, dice Mon, rodeando su cintura. Igual podemos hablar de eso si quieres. Quiero esperar. Ok. Esperemos. Supongo que pensé que él iba a cambiar en algún momento, dice Sam. Sé de dónde viene, pero duele que no vea lo feliz que soy. Juega con sus dedos, luego con los de Mon, entrelazándolos. Es humillante. No nosotras. Yo no me avergüenzo de eso. Solo odio que me miren como si fuera un cachorro lastimado. Detesto que me tengan lástima. Y odié cómo hablaron de ti ahí dentro. Quería destruirlos, pero no quería asustarte con mi enojo. Traga saliva. Yo nunca te haría daño, Mon. Lo sé, dice Mon con suavidad. Confío en ti. Sam se inclina y la besa. El beso es dulce y breve. Alguien se aclara la garganta. Mon se separa rápido al ver a Nadia de pie incómoda. Mamá. Hola, dice Sam. Noté que no comieron, dice Nadia. Hay una hamburguesería cerca. Podríamos hablar un poco. Mon es vegetariana, no hay problema. Le compro una de esas veganas, dice Nadia mirando a Mon. Mon mira a Sam. Se entienden con la mirada. Está bien, dice. Caminan juntas. Es un poco incómodo, pero también emocionante. El lugar no es gran cosa, pero Sam parece feliz y eso basta. Mon pide una hamburguesa vegetal, papas y un batido de vainilla que comparte con Sam. Hay pequeños momentos que lo cambian todo. Nadia no reacciona al verlas compartir bebida. Pide agua en lugar de vino. Y Mon está luchando 5 minutos para abrir un sobre de ketchup. Después de comer, conversan. Supongo que debí darme cuenta
cuando Sam estaba obsesionada con la Mujer Maravilla, en 3er grado, dice Nadia. Mon se ríe. Fue algo completamente normal, protesta Sam sonrojándose. Bueno, tal vez tenía un mini crush. Hablan. Mon descubre que a Nadia le encantan las montañas, la crema batida extra, el negro y el rojo, la carne de un lugar específico en Nueva Orleans. Eso lleva a bromas sobre cómo Sam nunca sazona bien la comida. Es un buen momento. Voy al baño, dice Mon. Y esta vez voy sola. Nadia las mira con los ojos abiertos. Mon se aleja y escucha. ¿De verdad estás bien con esto?, pregunta Sam. Eres mi hija, Sam. Quiero que seas feliz. Simón es esa persona. Entonces las apoyo. Gracias, mamá. Ella es todo para mí. Ella es increíble. Mon tiene que parar en el baño a llorar. Sí. Ese es el tipo de noche en el que el mundo hace una pausa un momento. Capítulo 48. Mon sale del baño, todavía tibia por el baño y dejando caer gotas de agua sobre el piso. La bañera del hotel es magnífica. Un aire a lavanda la rodea mientras intenta secarse el cabello, alborotándolo con una toalla, y lo logra sin mojar su camiseta de pijama. Se siente como la única victoria de la noche. No han salido en todo el día. En algún momento todos los chicos salieron a buscar comida y pasaron por la habitación para invitar a las chicas a comer pizza estilo Nueva York y cheesecake estilo Nueva York. Pero Mon y Sam dijeron que no. O más bien Sam dijo que no, y Mon estuvo de acuerdo como si por un momento compartieran el mismo cerebro. Yuki, Jin y Kei dudaron, pero finalmente aceptaron la invitación. Fring no dudó en absoluto. Mon lo entiende. Ella también quiere probar todo el estilo Nueva York, pero quiere quedarse con Sam más. Mon no está del todo segura de que Sam esté bien. En realidad está alrededor de un 99% segura de que Sam está muy lejos de estar bien. Pero Sam le sonríe con suavidad cuando sale del baño. Así que Mon se aferra a ese 1%. Hola, saluda Mon. ¿Te sientes bien? La cama se hunde cuando se sienta junto a Sam y se acurruca a su lado. Sam tararea ante la pregunta, pero no responde, y apoya la cabeza sobre la de Mon. Hueles rico, murmura Sam con sueño contra el cabello de Mon. Mon se ríe y desliza las manos debajo de la sudadera de Sam. Está tan calentita. ¿Crees que podríamos pedir servicio a la habitación? Va a hacer enojar a mi papá. Así que sí. Mon todavía se siente un poco rencorosa con su padre por haberle quitado el teléfono y por no haberse molestado en entrar a ver cómo estaba Sam. Sam suspira y cuando lo hace Mon puede sentir la bocanada de aire. No puedes estar enojada con él para siempre. Sí puedo, responde, porque tiene todo ese sentimiento enorme, blandito y lleno de amor por Sam y no puede creer que alguien haya sido tan grosero o insensible con ella. Mon ahora mismo odia a todos los padres, excepto a la mamá de Ti y a Nadia. La señora Kirby,
Prácticamente me llamó una cualquiera y ni siquiera me defendió. Es el peor. San se queda en silencio durante un momento largo e incómodo y luego se pone rígida y se aparta un poco de Mon. Sam. Mon frunce el ceño confundida. Tarda un segundo en entenderlo, pero Mon lo capta. Ahí está ella, quejándose de su padre, que en realidad es bastante decente. Y apenas ayer el propio padre de Sam prácticamente la echó de la familia. Mon se siente como una idiota. Perdóname. Mon desliza la mano por la espalda de Sam y siente cómo se relaja un poco. No quise sacar el tema de ¿podemos no hablar de padres hoy?, pregunta Sam, y Mon asiente. Pueden hacer eso. Claro, por supuesto. Mon intenta alcanzar el menú del servicio a la habitación desde la mesa de noche, pero un peso del tamaño de Sam la mantiene inmovilizada. Sus dedos apenas rozan el borde. Ni siquiera logra tocar el menú, por el amor de Dios. Sam no se bañó, así que no huele tan bien como Mon, pero está tan calentita como un horno y es lo suficientemente fuerte como para anclarla al colchón. Mon tiene un poco de hambre porque no pudo comer nada al estilo Nueva York, pero en lo único en que puede pensar es en qué cosa tan preciosa es Sam acurrucada contra ella. Sam, se ríe Mon, dejando de intentar alcanzar ese menú, que ahora se siente a 1 kilómetro de distancia. ¿Vas a dejarme hacerlo, cariño? Sam se sonroja casi al instante. Más tarde Mon se burlará de ella por eso y Sam lo negará e inventará alguna excusa sobre que es pálida y por eso se sonroja fácil, pero Mon sabe que Sam es una blandita y le dio vergüenza cuando le dijo cariño. ¿Demasiado cursi?, pregunta Mon refiriéndose al apodo. Sam niega con la cabeza después de un segundo. No. Sam la acerca más, así que ahora están abrazadas en posición horizontal. Mon queda entre las piernas de Sam y prácticamente tirada sobre ella como una manta, pero a Sam no parece importarle. Me gusta tu lado cursi. Sam frunce el ceño juntando las cejas porque esa frase sonó rara. Lo digo sin que suene creepy, aclara. Dios, es adorable. Mon ya lo sabía, pero aún así es lindo verlo. ¿Quién diría que la gruñona capitana de las porristas puede ser tan suave? No es creepy, es tierno. Mon sigue instalada en la fase luna de miel llamándola. ¿Cuándo te volviste tan adorable? ¿Te estás dando cuenta recién de que soy adorable? Soy atractiva desde hace rato, se queja Sam, como si estuviera realmente ofendida, aunque tiene una mirada burlona. Sí, claro, y además eres súper modesta, Sam. Sam se ríe ante el comentario y Mon aprovecha ese momento para inclinarse y presionar sus labios contra los de ella, arrancándole un sonido de sorpresa. Mon haría literalmente lo que fuera con tal de seguir escuchando ese sonido. Aparentemente no tiene que hacer mucho. Pasa la lengua apenas por la unión de sus labios y Sam vuelve a hacerlo. Besar a Sam es lo mejor. Nunca se vuelve viejo. Mon no puede imaginarse cansándose de eso. Los labios de Sam son tan dulces, suaves, y su cerebro tonto y lleno de deseo no puede resistirse ni un segundo. Sam responde también. Suspira con facilidad y se arquea contra cada una de las caricias de Mon.
Mon desliza las manos por los costados de su cuerpo y presiona con delicadeza la piel alrededor de sus costillas. San tiembla de forma evidente, como si nunca hubieran hecho eso antes, y resopla cuando Mon se aparta. «No te vayas», dice Sam, probablemente sin pensar, y se pone aún más roja cuando se da cuenta de lo que dijo. Ya estaba rosada por el esfuerzo, pero ahora es un sonrojo completo. «No me voy a ir», le asegura Mon. Solo había pensado en separarse lo suficiente para quitarse la camiseta, pero ahora Sam se ve avergonzada y Mon no puede permitir eso. «No me voy a ningún lado, en serio». «¿Sí?» En silencio, Sam asiente y hace un gesto con la mano que Mon no logra descifrar. «Está bien», responde finalmente Sam, y Mon aprovecha para tomar de verdad el menú de la mesa de noche. «¿Pedimos una entrada para compartir?» «Claro». Story Hunter siempre fue un lugar para escuchar historias con calma, un espacio para quedarse un rato, compartir silencios y viajar juntos. Hoy quiero contarles que abrí las membresías del canal, no para cambiar lo que hacemos, ni para poner historias detrás de un muro, sino para quienes quieran acompañar este viaje un poco más de cerca. Con las membresías aparecen también unas insignias. No representan niveles ni jerarquías, representan tiempo compartido. El fogón es llegar y sentarse. La bitácora es quedarse y acompañar el camino. El cartógrafo aparece cuando ya conoces la ruta. Y el faro es estar tanto tiempo que tu presencia guía a otros. Si te nace estar, hay un fogón encendido. Y si no, este lugar sigue siendo tuyo. Gracias por caminar conmigo. Piden una cantidad absurda de comida. Mon agradeció la cena que Nadia pagó, pero eso fue anoche, y ahora ninguna de las dos ha comido en 24 horas. Sam suele ser exigente con lo que come, pero esta vez no parece tener ganas de especificar demasiado. Una mezcla de hambre, imprudencia y del lado de Mon, un poco de rencor hacia Henry, hace que terminen pidiendo muchísimo más de lo necesario. Mon ni siquiera está segura de que puedan comérselo todo. La verdad le da un poco de culpa desperdiciar comida, pero supone que podía guardar las sobras y lo que ellas no coman, probablemente Yuki sí lo hará. 30 minutos después, uno de los empleados del hotel entra empujando una mesa enorme llena de platos. ¿Quieren cargarlo a la habitación?, pregunta el hombre mientras deja los cubiertos junto a un plato de carne a la parrilla, sazonada con una especie de pasta roja y acompañada de verduras. «Sí, por favor», responde Mon de inmediato, con un tono alegre. El empleado se retira con educación después de que Mon le deja propina y cierra la puerta tras él. Mon abre una lata de limonada rosada que dejó con un vaso lleno de hielo, pero puede sentir perfectamente la mirada de Sam sobre ella. «¿Qué? Estás disfrutando esto demasiado», señala Sam, acomodándose en la cama hasta poder ponerse el plato sobre el regazo. «¿Disfrutando de qué?», Sam alza una ceja, y lo hace de forma perfecta, lo cual es injusto, pero deja claro el punto. Bueno, tal vez Mon esté disfrutando subirle la cuenta a su padre, pero casi nunca se revela, y en el gran esquema de las cosas, esto no es tan grave. «Lo estoy disfrutando en la medida adecuada», responde Mon, sin perderse la segunda vez que Sam pone los ojos en blanco. Esta vez tiene menos fuerza. «¿Qué tal está tu carne?». Sam intenta responder. Intenta,
Tiene la boca llena, las mejillas infladas y redondeadas, y lo único que sale es un sonido ahogado. Suena feliz. Y también se ve satisfecha, con los ojos cerrados y una expresión de pura dicha en el rostro. Mon nunca la había visto tan contenta por comida. Normalmente Sam solo come ensalada sin aderezo y barras de proteína. Sin ofender, pero qué horror. Está buena, murmura terminando de tragar, limpiándose la comisura de los labios con una servilleta. Mon toma uno de los manteles de tela y lo usa como si fuera un guante de cocina improvisado. Levanta un plato humeante y logra llevarlo hasta la mitad del camino hacia la cama antes de que vuelvan a tocar la puerta. Seguramente es otra vez el servicio a la habitación. Probablemente se olvidaron algo. Nada importante. ¡Sam, Mon, abran! Bien. Entonces no es el servicio a la habitación. Se queja Sam mientras Mon vuelve a dejar el plato. Jim. Puedo oírte, Anantrakul. No me llames Anantrakul. Mon sonríe con picardía. ¿Entonces solo cariño? ¿No? ¿O dulce? ¿O bebé? De alguna manera Sam logra clavar el tenedor en su plato con la fuerza suficiente como para partir un gran trozo de carne por la mitad y transmitir su molestia y vergüenza. ¡Dios mío! Esta vez es Yuki. ¡Mis oídos! ¿Quién sabía que las paredes eran tan delgadas? Mon corre hacia la puerta todavía riéndose y le abre de un tirón. Jim prácticamente arrolla a Mon para entrar, parloteando emocionada sobre cómo Nueva York es la mejor. ¿Y eso es carne? ¿Pidieron carne sin nosotras? Kei entra detrás, aunque mucho menos entusiasmada, y Yuki y Frin pasan cargadas con tantas bolsas de compra que Mon tiene que ayudarlas para que no se les caiga. Para su sorpresa, Ti entra detrás de ellas, igualmente cargado con bolsas que sin duda son de Yuki. ¡Jesús! Mon mira todas las bolsas. ¿Cuánto compraron? Fuimos de compras y almorzamos. Pedí demasiado, pero pensé que lo que no me comiera tú lo harías. Así que... Yuki señala las sobras. Mon había pensado exactamente lo mismo sobre la cena que acababa de pedir. Los gemelos son raros. ¿Pidieron pizza y papas fritas? Ti le hace ojos de cachorro y ella suspira. Adelante, Ti. Ti amontona un puñado de papas sobre una porción de pizza. Hace una especie de reverencia sorprendentemente elegante para un chico que sostiene una torre de comida. Y se va. Yuki se quita los tacones con la punta del pie y baja unos centímetros de altura, exhalando aliviada al liberarse de los zapatos. Mon, tengo muchísimo que mostrarte. Entonces muéstramelo. No me apures, la moda lleva tiempo. Yuki ya está murmurando para sí misma mientras saca distintas prendas de sus bolsas y las acomoda sobre la silla. Por fin Mon puede empezar a comer de verdad. La comida todavía está caliente, por suerte. Jin y Kei ya están sentadas a cada lado de Sam, robándole trozos de carne mientras Sam intenta espantarlas con el tenedor. Así que el único lugar lógico donde Mon puede sentarse es en el regazo de Sam. Se instala allí y se acurruca como un gatito. Hablando de gatitos, debería comprarle algo a Yoda mientras estén allí. Fuimos a comer bagels, que estaban para morirse. Pero luego a Kir se le cayó el suyo y tuvo que compartir con Caleb. Kir andaba caminando como una especie de Muppet deprimido, pero no dejé que arruinara mis compras. Yuki debió comprar una tienda entera. Compré este abrigo. No te preocupes. Es piel sintética, Mon. Ahí es cuando Mon deja de prestar atención. Sus ojos se elevan hacia Sam, que está demasiado ocupada equilibrando el plato en las manos
como para notar que la está mirando. ¿Estás bien?, susurra Mon. Están amontonadas alrededor de Sam y no quiere incomodarla. Sam asiente y aprieta la pierna de Mon en respuesta. Y a Kinley se le cayó el helado. Yuki sigue hablando y no se detiene hasta el final de la noche. Todas las chicas, incluso Flynn, terminan durmiendo en la misma cama después de quedarse dormidas escuchando las historias de Yuki. Aunque las gemelas habían planeado que sobrara comida, los platos quedan limpios y vacíos para la medianoche. Se siente raro dormir con 5 personas más en la misma cama, pero Mon logra dormirse y despertarse sin forzar demasiado el cuerpo. No es que Mon duerma cómoda, porque no lo hace. Yuki tiene el pie metido en su cara la mayor parte de la noche y las uñas largas de Flynn se le clavan en el tobillo, pero Sam la abraza por detrás a medias y eso eleva la noche a un sólido 7/10. Sam. Mon intenta despertar a Sam antes que las demás, sabiendo que anoche no se bañó. Pero Sam duerme como muerta y es terca incluso estando inconsciente. Sam, repite Mon empujándola suavemente. Sam se mueve, pero no abre los ojos. Sam, sé que estás despierta. Una pausa. Los ojos de Sam se cierran con sospecha aún más fuerte. No lo estoy. Mon resopla con cariño y trata de no reírse ante la forma en que Sam abre un ojo somnoliento, casi como si creyera que es lo bastante sigilosa para convencerla de que realmente está dormida. Es adorable, pero no va a funcionar. Vamos, le da golpecitos en el brazo. Apestas. No apesto. Sí apestas, pero está bien, la tranquiliza Mon mientras recorre la mandíbula de Sam con la punta de los dedos. El gesto quizás es demasiado suave para despertarla de verdad, pero Sam es hermosa y suave y Mon no puede evitar tocarla con delicadeza. Si te levantas ahora, me baño contigo. De repente se oye un movimiento al lado y Jin se retuerce para salir de debajo de Kei y mirar a ambas con el ceño fruncido. ¡Oh, Dios! ¡Mis pobres oídos vírgenes!, gime Jin, aunque de virgen tiene poco. Le da una patada a Sam lo bastante fuerte como para empujarla fuera de la cama. Vayan a coquetear a otro lado. Salven mi inocencia. Mon se ríe mientras Sam frunce el ceño, pero logra que se levante y vaya con ella al baño. El resto de la mañana es mucho menos interesante. Tienen que hacer las valijas, y en el caso de Yuki, muchísimas bolsas, y volver directo al aeropuerto. El grupo no parece tan afectado por la derrota como antes, pero los padres siguen firmes en su decisión de fulminarse con la mirada y ser desagradables en general. La señora Kirby y la señora Hyde parecen particularmente molestas, alejándose del grupo con sus respectivos hijos. Aspen, para su crédito, no parece estar hablándole a Kir. Todos los demás están igual de callados. Es temprano. La falta de cafeína se nota. Papá está furioso, susurra Yuki a Mon, tratando de encogerse en un intento obvio de esconderse de Henry. Esté donde esté. ¿Cuánto gastaste anoche? No sé. Mon imita a Yuki y se agacha un poco, pero enseguida le parece ridículo. Probablemente son de las personas más altas allí, y si se encorva demasiado no puede vigilar a Sam. Sam es la prioridad. Duda que pase algo grave en un aeropuerto, pero Frey todavía le da miedo. ¿Y si le hace algo a Sam? ¿Y si la lastima? Yuki, esto es ridículo. Mon se endereza por completo. Está bien.
Mon recorre el aeropuerto con la mirada intentando encontrar a Sam, pero Sam es tan pequeña que es difícil verla. Eso no la detiene. Sus ojos barren inquietos la multitud una vez, 2 veces. ¡Jesús!, suspira Yuki señalando justo detrás de ella. ¡Sam está allá! Oh, ¿de verdad está siendo tan obvia? Las mejillas de Mon se tiñen levemente. Yo no estaba. Sí lo estabas. Ya está bien. Su hermana le da $5. Tráeme un café mientras te vas a suspirar. No estoy suspirando. Sí, claro. Mon le arrebata el dinero y sigue la dirección que le indicó. Sam no está lejos, pero se encuentra extrañamente apartada del resto de los Anantrakul. Frey está concentrado en su teléfono y Nadia no aparece por ningún lado. Así que Sam está sola, como si fuera una huérfana. Pero Dios, son los ojos de Sam los que realmente le duelen a Mon. Hundidos, marrones y vacíos, tan apartados del mundo, que ni siquiera parece notar que Mon se acerca. Hola, Sam, dice Mon. Los ojos de Sam se abren de golpe, sorprendidos, aunque Mon no apareció de la nada. Hey, Mon. Tiene los hombros tensos hasta las orejas, rígida como una estatua. Sam parece haber olvidado por completo el significado de la palabra relajarse. Estás pensando demasiado, señala Mon, sin dureza. Sam se sorprende de que lo haya notado, pero es evidente. Al menos Mon cree que lo es. Su percepción puede estar un poco alterada, considerando que pasó la mayor parte de la semana mirándola a escondidas. ¿Quieres hablarlo? ¿O vamos por café? Sin presión. También puedo quedarme aquí parada y con cara seria. No estaba con cara seria. Yo no hago eso, gruñe Sam, aunque está sonriendo. Está bien, cede Mon, sonriendo también. Solo miras fijamente al vacío con cara de pocos amigos. ¿Ves? Eso no es estar seria. Es mirar intensamente. Mon se ríe, negando con la cabeza ante las ocurrencias de Sam, y Sam esboza una sonrisa. Sin pensarlo, los dedos de Mon empiezan a jugar con los de ella. Le acaricia la palma distraídamente, siguiendo las líneas tenues de su piel. Entonces, la anima Mon. ¿Café, hablar o ambas? Espera que Sam diga café, porque hace unos segundos había esquivado la pregunta. Pero en lugar de eso baja la cabeza inusualmente tímida. No quiero molestarte con todo esto. Mon suspira. Sam, escucharte y asegurarme de que estés bien no es ninguna molestia. No pregunta quién hizo que Sam sintiera que tiene que guardarse todo siempre. Las dos lo saben. Me importas. Te amo. Si necesitas desahogarte, te escucho. Si algo te hace sentir mal, quiero saberlo. Si quieres quedarte en silencio, nos quedaremos en silencio. Si quieres algo, cualquier cosa, solo pídelo. Mon está preparada para darle a Sam casi cualquier cosa. Todo. Sam escucha, con los ojos suaves. Está bien. Gracias. Quiero hablar, pero no.
Gira la cabeza mirando a toda la gente que las rodea. No aquí, continúa. ¿Podemos sentarnos juntas en el avión? Claro que sí. Bien. Respira Sam y la sonrisa vuelve a su rostro. Algo en el pecho de Mon se afloja al verla relajarse de verdad. Mon se inclina para traerla un abrazo. Rodea su cintura con los brazos y la acomoda para apoyar la barbilla sobre su cabeza. Sam corresponde sin protestar, flexible, sin tensión en los brazos de Mon. Está mucho menos rígida que antes. Bien. Mon pega su cuerpo al de ella y presiona la nariz contra su cabello castaño rojizo, aspirando el aroma al champú de lavanda del hotel que ella misma le puso esa mañana. Gracias, Mon, repite Sam, y en voz más pequeña añade: yo también te amo. Mon la abraza más fuerte. ¿Pero podemos ir por café? Tengo sueño. Claro. Vuelven a casa. Sería más preciso decir que vuelven a la casa de Mon, porque Sam empieza a pasar la mayor parte del tiempo allí. Sorprendentemente no es gran cosa. Henry no se queja de que Mon tenga a su novia en casa mientras dejen las puertas abiertas. Ella cree que sabe que Sam no está allí por sexo, sino para escapar. Y Mon se acostumbra a su presencia. La tiene por las mañanas, cuando Sam la invita a correr y termina medio cargándola de regreso, porque Mon no puede correr más de 1 milla. Por las tardes, Sam pasa después de clases y hacen la tarea juntas o, más seguido, se besan en el cuarto de Mon. Por las noches, Mon la llama y hablan durante horas de cosas pequeñas. A veces Nadia las invita a cenar y pasan la noche avergonzando a Sam de ida y vuelta. ¿No crees que estás pasando demasiado tiempo con Sam?, pregunta Henry uno de los días que Sam no está. ¿No te cansas de ella? Mon no responde nada grosero, pero lo fulmina con la mirada el resto del día. Henry puede, por decirlo suavemente, irse al demonio. Mon sabe que está pasando más tiempo con Sam de lo habitual, pero ambas son felices. No quiere que nada se interponga, aunque está segura que esa felicidad no puede durar para siempre. Mon sabe mejor que la mayoría que la felicidad es temporal, pero desea que esto fuera permanente. No dura. La vida no se vuelve terrible, pero después de que Sam pasa 4 días seguidos en su casa, Mon entiende que algo no está bien y decide preguntar. Los padres de Sam se están divorciando. No se aman, explica Sam una tarde, sentadas en la cocina con la tarea de historia. Mon ya terminó de estudiar medio dormida, con las piernas sobre el regazo de Sam. No sé si alguna vez lo hicieron. Mi mamá era impulsiva de joven. Nunca supo qué quería hacer con su vida. Y mi papá gana bastante dinero. Así que supongo que... Sam busca las palabras y Mon se incorpora para frotarle la espalda. Fui un accidente, más o menos. No estaban casados cuando me tuvieron y mis abuelos dijeron, ¡qué vergüenza! Así que mi papá le propuso matrimonio. Y aquí estamos.
aunque si les preguntas dirían que no hicieron nada hasta la noche de bodas. Hablar de Frey y Nadia teniendo sexo claramente le da asco a Sam, y es lógico, pero continúa. Mi punto es que el sexo antes del matrimonio también es pecado, pero ellos mintieron, y él es un pecador y un hipócrita, y lo odio. No lo dice en serio, pero lo dice. Después de eso, Sam dice muchas cosas que no siente realmente. Nada malo, solo cosas al azar y un poco caóticas. Deberíamos escaparnos. Mon no lo nota la primera vez, porque están en la cama y está distraída. Sam tiene la espalda ridículamente musculosa que Mon haya visto y tiene el placer de tocar. Y está demasiado ocupada recorriendo sus curvas para entender lo que acaba de decir. Deberíamos escapar, repite Sam. Juntas. Sam se gira para mirar a los ojos y Mon se acerca a mitad del camino, todavía sonriendo y relajada, porque cree que es solo charla de almohada. ¿A dónde? ¿París? Tal vez. ¿Italia? Estaba pensando en Nueva Orleans, responde Sam antes de que Mon pueda seguir adivinando. Sé que te gusta, y a mí también. Y vamos a la boda de la tía Freya allí. Podríamos ir y quedarnos. Está bien, dice Mon con facilidad. Sam parece sorprendida, y es la primera señal de que tal vez no está bromeando. ¿Está bien? Sam en realidad no quiere escaparse, piensa Mon. Eso es una locura. Decide que es una broma, aunque no está del todo segura, y besa castamente el hombro desnudo de Sam. Está bien. No se escapan. No van a ningún lado que no sea la escuela, el pueblo y sus respectivas casas. Probablemente sea lo mejor que no hagan todo lo que dicen en la cama. Así que Mon va a clases, canta en el Club Glee, almuerza con Kay y Jin los jueves, besa a Sam con fuerza cuando nadie mira y hace todas las cosas normales de un adolescente. Y la vida está bien. Es buena, es horrible, gime Mon revisando sus mensajes de texto otra vez. Ay, está siendo dramática. Yuki pone los ojos en blanco. Y eso lo digo yo. Deja de hacer pucheros. No estoy haciendo pucheros, dice Mon haciendo pucheros. Sam llega tarde. Tenía que ir a la escuela hace una hora para tomar chocolate caliente y tal vez abrazarse en un rato, pero ahora su taza está fría y Mon no tiene ganas de acurrucarse. Yuki está preparando un sándwich de jamón que se ve asqueroso con demasiada mayonesa. ¿Le escribiste?, pregunta Yuki. Sí, hice todo, gruñe Mon. Hay 1000 formas de comunicarse hoy en día y Sam no usó ni una. ¿Crees que está bien? Claro, yo. Es Sam, insiste Yuki, como si fuera intocable. Mon entiende por qué alguien que no la conoce bien pensaría eso. Otra vez. ¿Y si Sam no está bien? ¿Y si alguien o algo le hizo daño? Mon no le escribe 3 veces seguidas porque no quiere parecer desesperada, pero se retira a su habitación a deprimirse y leer un libro. Lo hace hasta que el cielo pasa de azul brillante a negro de medianoche y ya no hay luz para leer. Sam sigue sin aparecer. Mon deja el libro en su regazo y mira al vacío. Podría decirse que está ensimismada, pero eso le hace pensar en Sam. Sam. ¿Es Sam en su jardín? Sam,
dice, aunque no espera que la oiga. San levanta la cabeza hacia su ventana de todos modos, probablemente porque Mon es la única con la luz encendida. Mon entrecierra los ojos inclinándose hacia adelante. Tal vez se equivoca, tal vez no es San. Seguramente no vendría en mitad de la noche solo para... San le saluda. ¿Qué demonios? En realidad no está saludando, le hace señas, la llama con las manos, agitándolas para que salga. Mon mira la hora en el teléfono. Casi medianoche. Otra vez. ¿Qué demonios? Mon se pone un abrigo y baja de puntillas. Abre de golpe la puerta y la cierra con muchísimo cuidado para no hacer ruido. El viento la muerde. Hace tanto frío que empieza a temblar enseguida. «Sam», dice al acercarse. Sam también tiembla. Parece que lleva afuera mucho más tiempo. Tiene la piel pálida y las mejillas rosadas. «¿Estás bien? ¿Qué haces aquí?» Mon casi no le da tiempo a responder. La revisa en busca de heridas visibles. No encuentra ninguna, pero sus manos se quedan allí de todos modos. Los ojos de San están desbordados cuando dice: «Escapémonos juntas. Ahora mismo, Mon». Gracias por quedarte hasta el final. No todos llegan tan lejos, ¿sabes? Si este capítulo te gustó, puedes darle like, dejar un comentario o compartirlo con alguien que también ame perderse en estas historias. Y ya sabes, suscribirte es como dejar una luz encendida para volver a encontrarnos la próxima vez.